La taxista humilde solo quería a su hija en Navidad, pero llevaba a un millonario oculto. Marta apretó el volante con fuerza, su mirada fija en las luces destellantes de la ciudad. «Feliz Navidad», repetía una y otra vez como un mantra, mientras el aire frío le calaba los huesos. El frío de la noche contrastaba con el brillo de las decoraciones que adornaban las calles, pero en su corazón no había más que preocupación. El sueño de una Navidad mágica para su pequeña Valentina se desvanecía entre el ruido del tráfico y la lucha diaria. Esa Nochebuena, el taxi de Marta, desgastado pero fiel, serpenteaba entre barrios vibrantes y oscuros, donde el aroma de los tamales y el sonido de las risas resoplaban desde cada esquina. Quería que su hija tuviera al menos un regalo debajo del árbol, una chispa de esperanza en medio de su vida sencilla. Cada pasajero que recogía era una oportunidad, un billete que podría ser lo que necesitaba para darle esa sonrisa que tanto amaba. El viaje parecía rutinario hasta que una sombra apareció en el espejo retrovisor. Un hombre alto, con un abrigo negro que ocultaba casi todo su rostro. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero la desesperación por llevar algo a casa la llevó a abrir la puerta. «¿A dónde vamos?», preguntó con voz firme, aunque el nudo en su garganta casi la ahoga. «Al centro, por favor», respondió él, evitando hacer contacto visual. Su tono era tranquilo, pero había algo en su mirada que le hizo sentir inquietud. Marta no sabía si la tensión provenía de la inusual apariencia del hombre o de un instinto que la advertía sobre un peligro inminente. Mientras condujo, la ciudad se transformaba a su alrededor. Las luces de las fiestas parpadeaban, iluminando cada rincón con una esperanza que a ella le parecía ajena. A medida que avanzaban, el silencio se hacía denso. El hombre seguía con la cabeza gacha, como si el mundo que los rodeaba no existiera. Marta echó un vistazo a su reloj. La noche avanzaba y su hija la esperaba ansiosa. Pero un extraño impulso le decía que debía seguir, que había algo más en ese pasajero. La carretera se llevó por delante sus dudas, pero el miedo a lo desconocido comenzaba a asomarse. Al llegar al destino, el hombre salió apresuradamente, dejando caer un pequeño objeto dorado al suelo. Marta lo recogió, sintiendo el pulso acelerarse en su pecho. Era una llave, la llave de un lujo inalcanzable. En una noche donde todo brillaba y prometía felicidad, la incertidumbre la invadió. ¿Quién era realmente este hombre, y qué peligros traía consigo? Con cada latido, el temor crecía. Mientras lo observaba alejarse, una voz en su interior le susurró la inquietante pregunta: ¿realmente puede confiar en alguien en una noche como esta? La ciudad se convirtió en un laberinto oscuro de dudas, y Marta sintió por primera vez que quizás estaba a punto de perder todo lo que había luchado por construir. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Mientras Marta se quedaba mirando la pequeña llave dorada, sintió un peso en el estómago. ¿Por qué había tenido tan poco contacto con ese hombre? ¿Qué significaba realmente aquella llave? Su curiosidad la obligó a mirar a su alrededor, buscando algún indicio que explicara su extraño comportamiento. Entonces un grito desgarrador cortó el aire. Una mujer de unos 40 años corrió hacia ella desde la acera opuesta, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor!», gritaba, mientras su chaqueta de invierno brillaba con el reflejo de las luces navideñas. Marta sintió cómo el corazón le latía con fuerza, y su instinto inmediatamente la llevó a salir del taxi. Al acercarse, la mujer empezó a hablar casi sin aliento. «Él lo tiene. Ese hombre me robó a mi hija». Las palabras cayeron como un ladrillo pesado sobre los hombros de Marta, quien sintió que la incredulidad la invadía. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? Las preguntas salían automáticamente, pero el miedo apenas dejaba espacio para el pensamiento. La mujer apretó los puños y en un arrebato de desesperación le mostró a Marta una foto en su teléfono. La imagen de una niña de unos 7 años,
sonriendo con alegría, inocente y despreocupada. La vi salir con aquel hombre. Él la tiene. Y ahora no sé dónde están. Fue como si un frío intenso recorriera la espalda de Marta. Su Valentina, su pequeña, estaba en casa, abrazando su muñeca. Pero el escalofrío que sintió fue acompañado por una sensación inquietante. Algo no encajaba. ¿Vas a ayudarme? Por favor. Tiene que haber algo que podamos hacer. La mujer, entre lágrimas y sollozos, buscaba consuelo. Marta, sacudida por la urgencia del momento y la necesidad de hacer algo, tomó su mano. Sí, claro, vamos a buscarlo. Pero justo en ese instante, percibió una figura familiar al fondo de la calle. Era el hombre del abrigo negro. Estaba de pie en una esquina, su figura recortada contra el brillo de las luces navideñas. Marta se quedó paralizada, el pulso acelerándose, recordando la llave que había encontrado. ¿Acaso él tenía algo que ver con la desaparición de la niña? La mujer, atenta a su mirada, siguió su línea del horizonte. Ese es el hombre que la llevó. Y entonces, un torrente de adrenalina surgió en el cuerpo de Marta. «Ven», le gritó a la mujer mientras atravesaban la calle. Sus pasos resonaban fuerte en la pavimentación, y el miedo se transformó en una mezcla de determinación y pánico. Al llegar cerca del hombre, él levantó la mirada, y Marta vio sus ojos. Un horror se apoderó de ella. Había una chispa de reconocimiento en esos ojos, una oscura familiaridad. «Tú», exclamó, su voz resonando con rabia. Y justo en ese momento, sintió un tirón en su brazo. La mujer gritaba, «No, no te acerques», pero era tarde. El hombre, en un movimiento rápido, lanzó algo al suelo. Una nube de polvo dorado envolvió la escena, haciendo que todo se volviera borroso. Marta, aturdida por la desorientación, aún pudo distinguir cómo el hombre se desvanecía entre la multitud. La mujer se tambaleó, y Marta, ahora completamente horrorizada, se dio cuenta de lo que había sucedido. La niña no solo había desaparecido, había estado bajo su nariz todo este tiempo. La clave que había recogido, la clave que parecía insignificante, posiblemente era el acceso a una vida que ella nunca imaginó. «¿Qué está pasando aquí?», rogó, mirando a la mujer que entre lágrimas se aferraba a su teléfono. Pero la mujer solo podía murmurar palabras de desesperación. «No, no podemos dejarlo escapar». El ambiente se tornó caótico. Era posible que el hombre no solo fuera un extraño, sino alguien del que Marta había tratado de escapar toda su vida. ¿Qué secretos ocultaba? Cada segundo transcurría como una eternidad, y la angustia de no entender nada se apoderaba de ella. ¿Habría otra verdad tras esa noche en la que solo deseaba una Navidad sencilla? Marta miró hacia alrededor. El caos envuelto en luces navideñas desdibujaba las sombras que se cernían sobre ella. La mujer a su lado parecía perdida en un mar de pánico, el rostro empapado en lágrimas y desesperación. La imagen de la niña sonriente quedó grabada en su mente, un lazo entre ellas que no podía romper. «¿Dónde está tu hija?», preguntó Marta, la voz temblorosa, temiendo la respuesta. «No lo sé. Él se la llevó. La vi salir y desapareció para siempre», balbuceó la mujer, casi sin aliento. Marta sentía que su corazón latía violentamente, un tambor desgarrador que no podía ignorar. ¿Y si Valentina también se encontraba en peligro, atrapada en un lugar oscuro del que no podía escapar? Fue entonces cuando el aire se tornó pesado, y un grito ensordecedor retumbó en la calle. Marta giró la cabeza hacia la fuente del sonido. Era un niño pequeño, perdido entre las multitudes que marchaban a toda prisa. Con un impulso instintivo corrió hacia él, su mente obnubilada por la angustia. Pero el niño no estaba solo. Una figura poco amable apareció detrás de él. Era el hombre del abrigo negro, sus ojos fríos como el acero. En un movimiento rápido, lanzó algo al suelo. Bolsas de juguetes y dinero caerían como un torrente en medio del bullicio. De repente, las luces navideñas no parecían tan festivas, y la ciudad se detonó en un mar de gritos y murmullos. Todo se volvió un caos, una manada de personas corriendo hacia donde el sonido estallaba. «Marta, aléjate», gritó la mujer. El terror en su voz era palpable. Pero Marta no podía dejar que el hombre se escapara. Con rabia y determinación, se abalanzó hacia él. «Detente», gritó, pero su voz se perdió en él. Ruido. El hombre giró sobre sus talones y en un abrir y cerrar de ojos,
se perdió en el laberinto de la multitud. Marta percibió un instante de reconocimiento en su mirada, un tipo conocido, una sombra del pasado que no podía una a los fragmentos de una vida que nunca vivió. De pronto, en el mar de confusión el niño gritó de nuevo, pero esta vez no era solo un alarido de temor. «Mamá», la palabra retumbó en el corazón de Marta. Un golpe violento que le hizo detenerse en seco. Su mundo se desmoronó al identificar a la madre que corría hacia el niño, una mujer con el mismo rostro que ella miraba cada mañana en el espejo, una versión distorsionada, marcada por el dolor y la pérdida. Su mirada se encontró con la de la mujer al lado de ella. Un reflejo. No, no puede ser. La mujer que había estado rogándole por ayuda era ella misma. Una versión más distante, un eco de decisiones que jamás tomó. «¿Eres tú?», susurró Marta. La incredulidad la envolvía como una niebla. Su mente estallaba con preguntas. ¿Qué había pasado en su vida? ¿Por qué el hombre de abrigo negro se había llevado a su hija? ¿Era él la raíz de su dolor? Distorsionarse, murmullos de incredulidad y confusión llenaban el aire. Marta sintió que el terreno se movía bajo sus pies, como si el suelo estuviese cediendo, abriendo un abismo del que no podría escapar. «¿Qué está pasando?», balbuceó, el peso de la verdad aplastándola. Era una noche en la que todo debería brillar, pero las luces navideñas no eran más que un recordatorio de la oscuridad que la rodeaba. Cada segundo se sentía eternamente en una pesadilla. Entonces, el estruendo de la multitud cesó de repente. Un silencio inquietante se cernió sobre la escena, y todos los ojos se volvían hacia ella, expectantes. La mujer se acercó, su rostro distorsionado por la angustia. «Marta, hay algo que necesitas saber, sobre el hombre, sobre tu vida». Pero antes de que pudiera decir más, una explosión resonó a lo lejos. Las ventanas estallaron. La gente gritó, corrió, y Marta sintió que el terror la envolvía. La Navidad que había deseado se desmoronaba, y todo lo que creía conocer se desvanecía, dejando solo la duda. ¿Qué secretos revelaría esa noche tan oscura? Marta miró a la mujer, su rostro lleno de desesperación, y sintió que el aire se volvía espeso. «¿Qué necesitas decirme?», preguntó, su voz temblando. Estaba a punto de descubrir un secreto que podría cambiarlo todo. Sin embargo, antes de que la mujer pudiera abrir la boca, la explosión resonó como un trueno en la noche. Todo cambió en un instante. La multitud gritó, y las luces navideñas parecieron apagarse temporalmente, sumiendo a la ciudad en un caos oscuro. Marta sintió que el mundo se desvanecía en un torbellino de pánico. La mujer cayó al suelo, presa del horror, mientras varios taxis se alejaban a toda prisa, las ruedas chirriando en su huida. «Mamá, mamá», el grito penetrante del niño resonó en su mente, un eco desesperado que la empujó a actuar. «Cálmate», le gritó a la mujer, pero su voz se ahogó en el clamor de la multitud. Tenía que moverse, tenía que encontrar a Valentina. Sin pensarlo, se lanzó hacia el lugar de la explosión. La nube de polvo la envolvió, y el aire se tornó irrespirable. Su corazón latía con fuerza, y en su pecho había un nudo que no desaparecía. De repente, un grupo de personas se empujó hacia ella, y su mirada se encontró con una figura familiar. Era el hombre del abrigo negro, parado en medio de la multitud, como un espectro. «¡Tú!», gritó Marta, su voz resonando entre los gritos. En ese momento, una luz intensa iluminó la escena, y un segundo después, el hombre desapareció. La abrumadora sorpresa ocupó el lugar del miedo. En su lugar, una mujer apareció entre las sombras. Algo en su expresión le resultaba familiar. «Marta», dijo la mujer, caminando lentamente hacia ella. «Soy yo, soy tu madre». Las palabras le atravesaron el pecho como una daga. Estaba paralizada. No podía ser. ¿Qué? No, no puede ser. Su mente se agolpaba. Recuerdos distorsionados bombardearon su conciencia. Ese rostro, esa voz, pero no podía ser real. Su madre había desaparecido años atrás. Marta retrocedió. «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué nunca volviste?». El caos a su alrededor se desvanecía, mientras la miro a los ojos, buscando respuestas. «Te dejé porque era peligroso. Él nos estaba persiguiendo, y tenía miedo de perderte. Te dejé para protegerte». La mujer le explicó, su voz quebrada, «y por ahora ha vuelto, y está buscando lo que le pertenece». «¿Qué pertenece a quién?», exclamó Marta sin poder entender.
Todo a su alrededor se sentía como un rompecabezas con piezas que no encajaban. Entonces, el mundo pareció detenerse. De repente, un hombre apareció junto a la mujer. Era un hombre más viejo, con el rostro marcado, pero los ojos, esos ojos. Marta sintió un estremecimiento. Tú, eres el hombre del abrigo, murmuró. ¿Por qué están aquí? Porque eres especial, Marta, le dijo su madre, intentando tomar su mano. Pero Marta se echó atrás. No, no puedo creer esto. La rabia y la confusión la consumían. Si eres mi madre, ¿por qué no estuviste aquí cuando más te necesité? Porque te amaba. Te amaba demasiado para arriesgarte a perderte a ti también, respondió con lágrimas brillando en sus ojos. Ese hombre, él quiere la llave que tienes en tu mano. Marta miró la llave dorada que todavía sostenía, ahora dándole vueltas en su cabeza. Es solo una llave, no significa nada. Pero su voz temblaba. En ese momento, la mujer mayor empezó a reírse, pero no era una risa de felicidad. Era una risa oscura y cargada de significado. No lo entiendes, querida. Esa llave abre mucho más que una puerta. Te abre el acceso a un mundo que desconocías y a la verdad sobre tu vida. La angustia chorreó por su ser. Todo lo que había querido conocer, cada instante de dolor y tristeza vivida, podría ser solo el principio de un misterio más profundo. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Marta sintió que las piernas le temblaban. La multitud que había intentado calmarse comenzaba a moverse nuevamente, y el hombre del abrigo negro desapareció en las sombras de la noche. Realmente no había forma de escapar. Cada pregunta la llevaba a un abismo más profundo. El cielo cargado de estrellas se tornó opaco, como si la misma Navidad se hubiera encarnado en un ladrón de sueños. Mientras las luces se parpadeaban, la clave de todo lo que había estado buscando se encontraba en sus manos, pero a un costo que no estaba dispuesta a pagar. ¿Estaba lista para enfrentar la verdad? ¿Podría afrontar lo que estaba a punto de revelarse? La noche había comenzado como un deseo de alegría, y se convertía lentamente en un juego peligroso de secretos. ¿Qué le depararía el destino? Marta miró a la mujer, su rostro lleno de desesperación, y sintió que el aire se volvía espeso. ¿Qué necesitas decirme?, preguntó, su voz temblando. Estaba a punto de descubrir un secreto que podría cambiarlo todo. Sin embargo, antes de que la mujer pudiera abrir la boca, la explosión resonó como un trueno en la noche. Todo cambió en un instante. La multitud gritó, y las luces navideñas parecieron apagarse momentáneamente, sumiendo a la ciudad en un caos oscuro. Marta sintió que el mundo se desvanecía en un torbellino de pánico. La mujer cayó al suelo, presa del horror, mientras varios taxis se alejaban rápidamente, las ruedas chirriando en su huida. «Mamá, mamá», el grito penetrante del niño resonó en su mente, un eco desesperado que la empujó a actuar. «Cálmate», le gritó a la mujer, pero su voz se ahogó en el clamor de la multitud. Tenía que moverse, tenía que encontrar a Valentina. Sin pensarlo, se lanzó hacia el lugar de la explosión. La nube de polvo la envolvió, y el aire se tornó irrespirable. Su corazón latía con fuerza, y siente un nudo que no desaparecía. De repente, una figura apareció entre la bruma de caos. Era un hombre, mayor, con una chaqueta de cuero desgastada y un andar inconfundible. Marta se detuvo en seco. «No puede ser», murmuró, el horror congelando su sangre. Con cada paso que él daba, la sensación de reconocimiento crecía. Era su padre, el hombre que había desaparecido en su infancia. «Papá», logró murmurar, su voz apenas un susurro. No podía ser real. «¿Eres tú?». El tiempo parecía congelarse mientras se acercaba a él, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar. «Sí. Soy yo, Marta, he vuelto», dijo él, con una voz grave y temblorosa. «He estado buscando a tu madre. No tenemos tiempo». Era como si las palabras portaran su corazón. No sabía si estaba contenta o asustada. «Pero tú desapareciste», gritó. Sus manos temblaban al pensar en todos esos años sin él. El caos a su alrededor se desvanecía mientras su mundo tambaleaba en una nueva realidad. «Lo sé», dijo su padre, apretando los puños. «Tu madre estaba en peligro y yo intenté protegerla, pero fallé. Ella no es quien dice ser». Las palabras retumbaron en su cabeza como un tambor infernal. ¿Qué
¿Qué quieres decir? El miedo y el pánico se arremolinaban en su pecho. ¿Qué le has hecho a mi madre? Nada, solo que, todo este tiempo creíste que ella era tu madre, pero en realidad, es una sombra. Ella ha estado ocultando verdades, y el hombre en el abrigo negro, él no es un extraño. Es tu verdadero padre. El aire se volvió espeso, como un manto de confusión. Marta sintió que sus piernas flaqueaban. No, esto no puede ser. No puedo creerlo. Las luces de la Navidad seguían intermitentes burlándose de su vida. El mundo colapsaba y se transformaba en un laberinto. De repente, una risa oscura levantó la mirada hacia ellos. La mujer que había estado pidiendo ayuda se había levantado, su rostro distorsionado por una mezcla de alegría y locura. «Por fin la verdad se revela», exclamó, sus ojos brillando intensamente. «La llave dorada no solo abre puertas, abre destinos. Y tú, Marta, has sido elegida. ¿Elegida para qué?», preguntó ella, retrocediendo, pero no había respuesta. Solo el eco de risas aterradoras que resonaban en la noche. Marta miró a su padre, los ojos llenos de incertidumbre. ¿Podía confiar en él? Ante esa revelación, la verdad sobre su madre, sobre su vida entera, se transformaba en un rompecabezas con piezas que no encajaban. La confusión y el dolor se entrelazaban, y su corazón palpitaba con fuerza. «¿Y Valentina? ¿Qué pasa con ella?» «Hay más en juego de lo que imaginas», dijo su padre, mientras el caos a su alrededor se intensificaba. «Tenemos que salir de aquí primero». Pero mientras se disponían a escapar, el hombre del abrigo negro apareció de nuevo, esta vez con un brillo helado en los ojos. Marta sintió el terror inundar su ser, una pesadilla que no podía escapar. El caos había comenzado, y Marta se preguntó, aterrorizada, ¿quién era realmente? ¿Y qué secretos más oscuros se escondían en las sombras de su vida? Marta miró a su padre, el sobrecogimiento inundando cada rincón de su ser. «¿Eres tú de verdad?». La incredulidad la llenaba como un vaso a punto de desbordarse. El hombre que había sido un sombra en sus recuerdos ahora era realidad, pero su corazón latía con miedo. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué apareces ahora?» «Porque te necesitaba», dijo él, avanzando hacia ella con pasos firmes. «El hombre del abrigo negro no se detendrá hasta que obtenga lo que quiere. Y eso incluye a Valentina». «¿Valentina? ¿Qué tiene que ver ella con todo esto?», preguntó Marta, su voz brillando con angustia. El caos de la multitud parecía fundirse en un murmullo distante, mientras su mundo giraba lentamente. «Es más complicado de lo que crees», respondió su padre, sudando y con la mirada asustada. «Tu madre no es quien dice ser, ¿por qué no? Es tu madre biológica». Las palabras atravesaron a Marta como un cuchillo afilado. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». «Ella es parte de algo grande, algo oscuro. El hombre que viste, él es un protector, pero también es un cazador». En ese momento, las luces alrededor de ellos parpadearon como si respondieran a la tensión en el aire. «No, esto no puede ser verdad», gritó Marta. «Lo que dices es una locura. Siempre pensé que ella era mi madre». Su voz temblaba. Su mente viajando a recuerdos felices y sencillos, a risas compartidas y abrazos cálidos. Pero ahora, todo se desvanecía en una niebla horrenda. «Lo sé», continuó su padre, apretando los dientes. «Pero esta noche te he estado buscando, para protegerte. Valentina es la clave para desentrañar todo». «¿La clave?». Marta frunció el ceño, su mente se llenó de confusión. «¿La clave de qué? ¿De qué estás hablando?». Antes de que pudiera recibir una respuesta, un movimiento repentino a su izquierda la distrajo. El hombre del abrigo negro aparecía de nuevo, su mirada fija y feroz. «Detente», gritó Marta, tomando fuerzas, pero su padre la sostuvo firmemente del brazo. «No, Marta, escúchame. Él no está aquí para ayudarte», dijo su padre firmemente. La figura del hombre se acercaba como una sombra amenazante. Marta sintió que el pánico se arrastraba por su cuerpo, un frío recorriéndole la espalda. «Eres un traidor», vociferó el hombre, sus ojos destilaban rabia. «¿De verdad crees que puedes ocultarte de mí?». «No estoy ocultando nada», respondió el padre, la adrenalina subiendo por su cuerpo. «Pero…». Marta, en un momento de desesperación, recordó la llave dorada que había recogido del suelo.
La sacó de su bolsillo, la luz de las festividades iluminando su superficie reluciente. «¿Qué es esto?», preguntó el hombre, sus ojos ampliándose mientras observaba la llave. «No tienes idea de lo que has provocado». Todo ocurrió de repente. Unos flashes de luz brillaron, y antes de que pudieran reaccionar, una explosión resonó justo al lado de ellos, enviando a Marta y a su padre al suelo. El ruido fue ensordecedor, una onda de energía chocó contra sus cuerpos. Cuando el polvo se disipó del aire, Marta se dio cuenta con horror de que la mujer, su madre, había desaparecido. Nadie en la multitud sabía a dónde había ido. «¡No! Mamá», gritó. El terror, estrangulándola, observó a su padre, su rostro lleno de miedo, y entendió. El hombre del abrigo negro había tomado el control de la situación. «Debemos irnos ahora», exclamó su padre, tirando de su mano con fuerza. Pero Marta seguía mirando hacia atrás, un nudo en el estómago. «Valentina», resonó su voz, y al dar la vuelta, sintió otra vez aquel familiar agobio en el pecho. Las calles parecían cerrarles el paso. El caos resonaba a su alrededor, pero había algo más. Fue entonces cuando lo vio, un destello dorado entre escombros. La llave, pensó, recordando de inmediato lo que podía abrir. Sin pensarlo, corrió hacia el brillo, pero frunció el ceño cuando se percató de que no era solo un objeto inerte. Era un collar, uno que reconoció al instante. Era el mismo collar que había visto en la foto de la mujer que había estado suplicándole ayuda minutos antes. «¿Qué significa esto?», murmuró. La verdad comenzaba a asomarse, pero se sentía como si estuviese atrapada en un vendaval. Las piezas del rompecabezas se negaban a encajar, y el momento se tornó espeso con la duda. ¿Era posible que la mujer no fuese solo una extraña, sino parte de su historia? ¿Y qué papel jugaba realmente su madre en todo este enredo? Al dar la vuelta, vio a su padre y al hombre entre las sombras. Finalmente, todo hacía sentido de maneras que nunca imaginó. Mientras el caos continuaba a su alrededor, Marta sintió que el destino la estaba llevando hacia un camino que nunca eligió. ¿Qué secretos revelarían las luces de esta Navidad oscura? ¿Y a quién realmente podía confiar? La respuesta estaba más allá de las sombras, y su corazón latía con la urgencia de descubrir la verdad, mientras el eco de la explosión todavía resonaba en su mente. Marta miró la llave dorada en su mano, sintiendo cómo el mundo giraba a su alrededor. «¿Qué significa todo esto?», murmuró, su voz quebrándose. Su padre la miraba con una mezcla de desesperación y determinación, mientras el hombre del abrigo negro avanzaba hacia ellos, su figura oscura más amenazante que nunca. La multitud a su alrededor estaba en pánico, pero para Marta, todo se había detenido en ese momento. «Marta», gritó su padre, sacándola de sus pensamientos, «debemos irnos ya». La urgencia en su tono la hizo reaccionar. Corrió hacia él, pero su mente estaba llena de preguntas, cada una más aterradora que la anterior. «¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Quién eres realmente?», le exigió. Su corazón palpitaba con fuerza, un nudo de angustia formándose en su garganta. La figura del hombre se acercaba rápidamente, su mirada fría y calculadora. «Es complicado, Marta», dijo su padre, la ansiedad arremolinándose en su voz. «Tu madre no es quien crees que es. Ella y el hombre buscan algo que tenemos, algo relacionado con la llave». En ese instante, un grito desgarrador resonó entre la multitud. «¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme!». Al voltear, Marta vio a una joven, aterrorizada, intentando atravesar la corriente de gente. Su corazón se hundió al reconocerla. Era Valentina. El terror paralizó su cuerpo. La pequeña estaba atrapada. «Valentina», gritó, pero su voz se perdió entre los ecos de la confusión. Sin pensarlo, se lanzó hacia la niña, su padre intentando seguirla. Cada paso que daba sentía que el tiempo se alargaba, la desesperación llenando su pecho. Valentina estaba rodeada de sombras, el hombre del abrigo avanzando hacia ella. «Suéltala», gritó Marta, su voz resonando con fuerza. Pero el hombre simplemente sonrió, un gesto frío que heló su sangre. «No puedes salvarla», dijo, su voz suave pero con un matiz amenazante. «Tu familia está atrapada en un juego mucho más grande. La llave que llevas es solo una pieza más». «Marta, no te acerques», exclamó su padre, pero fue demasiado tarde. Marta ya había llegado a Valentina, abrazándola con desesperación. La pequeña temblaba, sus ojos llenos de lágrimas. «Mamá, ¿dónde está mamá?». No había tiempo para responder. Las luces comenzaron a parpadear,
y de repente una nueva explosión iluminó la noche, como si la ciudad misma se estuviera rompiendo en pedazos. Marta sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Era un caos total. «Vamos», gritó su padre, tirando de ellas. Pero mientras intentaban escapar, Marta sintió un tirón en su muñeca. La joven volvió a gritar. Y el sonido era tan desgarrador que hizo temblar cada fibra de su ser. La figura del hombre desapareció en la confusión, llevándose a Valentina con él. «No», gritó Marta. Pero lo que vio a continuación la dejó helada. El hombre había arrojado una pequeña bolsa al suelo antes de desaparecer. Al caer, explotó en una nube de polvo dorado que se esparció por la calle. Todos se vieron envueltos en una bruma brillante, pero en medio de lo que parecía ser una neblina mágica, las figuras conocidas comenzaron a desvanecerse. Marta sintió un escalofrío. En aquel polvo, cada persona parecía perder su forma, sus rostros desdibujándose como recuerdos olvidados. Una mirada prendía entre la niebla, una imagen que empezaba a tomar forma. La mujer que había estado suplicando ayuda aparecía de nuevo, su rostro distorsionado en un rictus de terror. «¿Qué está pasando?», preguntó con la voz entrecortada. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, el polvo dorado empezó a disiparse, y el caos se tornó en un silencio aterrador. La multitud estaba quieta, paralizada, como si el tiempo se hubiera detenido. Justo entonces Marta se dio cuenta. Todos a su alrededor la miraban. Sus rostros eran extraños, sus miradas llenas de miedo y confusión. Cada uno parecía estar enfrentando su propia batalla interna. «¿Qué ha sucedido?», murmuró Marta, su corazón golpeando en su pecho. «¿Dónde está Valentina? ¿Y quién es realmente esa mujer?». «Eso es lo que tenemos que descubrir», dijo su padre, pero en sus ojos había un brillo de preocupación. En ese instante supo que lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo. Antes de que pudiera hablar, hubo otro estallido, este más fuerte, y el cielo se iluminó de una forma inesperada. Marta giró rápidamente, y en el horizonte vislumbró una forma que se elevaba. Era una figura familiar, y juntas se fundían en el aire. Era el reflejo de su madre, pero con una intensidad diferente. Algo en su esencia brillaba más que antes. La visión la clavó en su lugar. La conexión que había sentido antes se intensificó, como un hilo tirante. «Mamá», gritó, pero la figura solo sonrió suavemente. Luego, todo se oscureció de nuevo. La niebla envolvió todo, como si el mundo mismo quisiese sepultar a Marta y a su familia en un silencio eterno. La angustia la envolvió. ¿Qué significaba esto? ¿A dónde habían ido Valentina y esa supuesta versión de su madre? Mientras el aire se cargaba de incertidumbre, Marta sabía que debía hallar respuestas. ¿Podían las claves de su vida estar escondidas tras esa bruma dorada? Se preguntó si alguna vez conseguiría reconocer a su propia familia entre las sombras que las rodeaban. La noche no había terminado, y el verdadero misterio apenas comenzaba. Marta miraba con el corazón en un puño, la figura brillante de su madre desvaneciéndose en el aire. La impotencia la abrumaba. Su sangre sentía un frío helado, mientras la bruma dorada jugaba a su alrededor, como si la ciudad entera estuviese suspendida en una realidad paralela. ¿Dónde estaba Valentina? ¿Qué le estaba pasando ahora? De repente, el sonido de la multitud se transformó en un murmullo inquietante. Una ráfaga de viento sopló, llevándose el polvo y dejando una claridad momentánea. En ese momento, ella vio una sombra al final de la calle, y su cuerpo se paralizó. Allí estaba el hombre del abrigo negro, observándola, casi como si esperara algo de ella. Sus ojos eran una niebla oscura, como pozos sin fondo. «Marta», escuchó la voz de su padre rasgar la atmósfera tensa. Él la obligó a girar. «Debemos irnos, ahora». Pero Marta no podía apartar su mirada del misterioso hombre. Algo en él la llamaba, como un imán. «¿Qué te pasa? Vamos». El pánico en la voz de su padre la sacó del trance. Su instinto la empujaba hacia adelante, pero su corazón se debatía entre el miedo y la curiosidad. «No puedo dejar a Valentina», gritó, tambaleándose entre la decisión de seguir a su padre o entrar en el peligro. Justo en ese instante, el hombre comenzó a avanzar. Marta sintió una presión en su pecho. ¿Por qué parecía tener tanto poder sobre ella? Un grito desgarrador cortó el aire nuevamente. «¡Ayuda!». Vinieron de una figura familiar, una niña pequeña que asomaba entre el tumulto. «Graf, Valentina». El rostro de Marta se iluminó de inmediato. «Valentina»,
gritó, en busca de la pequeña, pero antes de que pudiera moverse, el hombre del abrigo se interpuso. Ella no puede ayudarte, dijo con una voz profunda, casi mística. Debes decidirte, salvar a tu hermana o a tu madre. Las palabras impactaron como un rayo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué? Balbuceó, el temor y la confusión retumbando en su mente. ¿Cómo sabes eso? Las luces parpadeaban, resaltando el dramatismo de ese momento. El hombre sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Porque sé quién eres, Marta. Tu verdadero poder. La llave que llevas te conecta con más de lo que imaginas, dijo esto apuntando a la llave dorada en su mano. Lo que parecía un simple objeto, ahora se tornaba en la pieza central de un rompecabezas aterrador. Pero no había tiempo. En un movimiento rápido, el hombre hizo un gesto. Un estruendo detonó de repente, como una explosión de fuegos artificiales, pero en su interior un horror inconfundible. El espacio que había entre ellos estalló en vibrantes luces de colores que se desvanecieron tan rápido como aparecieron. Marta sintió que el suelo se movía, la realidad se fracturaba. Y entonces, un nuevo giro la dejó completamente atónita. Una figura emergió del caos. Era su madre, pero no como la conocía. Un aura oscura la envolvía, como si la luz huiría de ella. Marta, dijo con voz fría, has despertado muchas cosas que tenías que dejar dormir. ¿Qué? Las palabras de su madre eran un golpe directo. Había algo en su mirar que ya no era familiar. Había un vacío, una distancia que la aterró. Eres tú, pero no eres tú. La desesperación le hizo temblar. ¿Era posible que la mujer que había querido y necesitado no fuera realmente quien decía ser? Ese hombre es tu verdadero padre, dijo la nueva figura que había emergido, aunque no parecía compasiva. La imagen era un instante de terror. El hombre que había estado buscando y temiendo todo este tiempo había estado más cerca de lo que imaginaba. ¿Qué estás diciendo?, le respondió, su cabeza girando. Eso no puede ser verdad. Pero el miedo apretó su pecho como una serpiente. La mirada de su madre era un abismo. Debes elegir, Marta. Elige entre nosotros o perderlo todo. Marta se sintió atrapada, en un callejón sin salida. La verdad se retorcía y se desvanecía, y el silencio a su alrededor era abrumador. Con cada palabra que salía de sus labios, la preocupación de su padre y la desesperación de Valentina parecían desmoronarse. La verdad la pesaba. Todo lo que había construido, todo lo que había amado, estaba siendo despojado de ella. Mientras el polvo dorado la envolvía de nuevo, una pregunta resonó en su mente. ¿Quién era en realidad? ¿Era solo un peón en un juego de poder? Su mirada se fijó en la llave dorada. El poder en sus manos. Pero antes de que pudiera decidir y darle sentido a todo, un grito cortó el aire helado. «Ayúdanos», resonó en su corazón, y cuando levantó la vista, Valentina ya no estaba allí. Un frío recorrió su espalda. La niebla se entrelazaba por todas partes, y la incertidumbre se apodera de ella. Ella ya no sabía quién era la amenaza. ¿Sería su madre, su padre, o el hombre del abrigo negro? Y en medio de ese caos, un nuevo misterio surgió. La puerta a su destino aún estaba cerrada. La noche avanzaba y Marta lo sentía. Le esperaba algo grande, algo que cambiaría todo, pero el tiempo se le escapaba entre los dedos. ¿Podría salvar a Valentina y desentrañar la verdad de su vida antes de que fuera demasiado tarde? Las luces apenas brillaban en la distancia, y el eco de la Navidad perdida resonaba, dejando solo preguntas donde había tantas respuestas. Marta se quedó sin aliento, observando cómo la figura de su madre se desvanecía en el aire, como un eco lejano. La desesperación la invadió. El grito de Valentina resonaba en su mente, y su corazón latía con fuerza. No podía permitir que la pequeña desapareciera ante sus ojos. «Valentina», gritó de nuevo, su voz temblando. Sus ojos repletos de una fría determinación. «Deja de seguirme», murmuró, retorciéndose entre la ansiedad y la ira. «¿Qué es lo que quieres de nosotras?» El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «Lo que quiero está delante de ti. La llave, tu madre, Valentina, incluso tú. Todo está interconectado, y esta noche la verdad va a liberarse». Marta sintió que el suelo se movía bajo ella, como si hinchara una tormenta por llegar. «¿Qué significa eso?», preguntó, aunque ya empezaba a temer la respuesta. Él hizo un gesto hacia atrás,
y en un instante, la multitud se dispersó como si un tsunami hubiese golpeado la calle. Fue como si el aire se partía y nada más importara. Marta y su padre quedaron en medio de un vacío, rodeados de silencio. «¿Qué hiciste?», balbuceó su padre, mirando hacia el hombre. De repente el rostro del extranjero se inclinó hacia adelante y un brillo errático iluminó su mirada. Marta sintió que algo oscuro se metía dentro de ella, como un escalofrío que no podía deshacerse. «Tu madre es más de lo que parece, Marta. Ella ha jugado un papel en todo esto, mucho más grande de lo que imaginas», dijo con una voz que vibraba en la noche. «Y tú, eres el siguiente paso en este juego». La verdad lo abrumaba, un lenguaje cargado con palabras complejas. Acababa de pedir una familia que había perdido hace tiempo, y ahora cada palabra se transformaba en un eco de dolor. En un estallido repentino, la figura de su madre apareció nuevamente, pero esta vez con un aire ominoso. «Marta, la historia no es como te la han contado. La familia siempre ha estado entrelazada con secretos. El hombre aquí es tu padre biológico». Las palabras fueron un golpe contundente. Marta sintió que la tierra se estremecía bajo sus pies. «No, eso no puede ser. Tú eres mi madre», gritó. La confusión la paralizaba. «Eres especial, querida. Has llevado en ti un legado oculto. Los poderes que despiertan en el momento menos esperado. La llave que portaste siempre ha sido tu vínculo con este mundo». La voz de su madre era casi hipnótica. «Tu vida ha estado escrita desde el comienzo. ¿Qué estás hablando? Esto no tiene sentido». Marta se alejaba de ellas, tratando de absorber la tormenta de revelaciones. Un grito resonó de la multitud. «¡Ayuda! ¡No!». Era Valentina. Se levantaron ruidos estruendosos y la indiferente oscuridad se intercalaba con luces que vibraban. Marta se dio media vuelta y en su pecho palpitaba el terror. «No puedo perderla. No volveré a perder a nadie». Con un impulso desesperado, comenzó a correr hacia el sonido, pero algo la detuvo. Una figura se interpuso frente a ella. Era su padre, pero su mirada era sombría. «Marta, espera», le gritó. Pero el miedo la cegaba. «Eres un monstruo», le dijo sintiéndose traicionada. «Me mentiste todo este tiempo». La mirada de él era de suplicante, pero suspiró. Era demasiado tarde. El peso de la traición era insoportable. «Todo lo que he hecho lo hice para protegerte. No hay nada que haya deseado más que verte a salvo», respondió. Pero la ira crecía en la niña asustada que había sido Marta. Fue entonces cuando comprendió. Mientras avanzaba un destello de luz apareció, y la conexión se volvió inmediata. El hombre del abrigo negro había hecho algo dramático. Un grito resonó en el silencio atravesando la noche. «Soy tu hermana». La revelación la golpeó como un huracán. Marta se quedó petrificada. Cada hilo de su vida se amarraba a ese momento. ¿Qué secretos se ocultaban en la familia? Y en un instante, mientras el polvo dorado giraba a su alrededor, vio cómo todo flotaba en una profundidad inexplorada. Todo se desvaneció, dejándola sola en la búsqueda del desenlace, donde la verdad y la traición se entrelazaban en una compleja red de emociones. La noche caía, y el amor se convertía en algo más oscuro. ¿Quién podía creer en las sombras que tanto dolor habían causado? La respuesta aún la eludía, pero Marta ya no sabía si estaba buscando respuestas o simplemente más secretos. La Navidad, en medio de tanta oscuridad, nunca se sentía más fría. ¿Y ahora? ¿A dónde llevaría aquello su historia? Marta sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, el eco de las palabras de su madre resonando en su mente. El caos que había envuelto la Nochebuena se tornaba aún más aterrador. «Eres mi madre, pero no eres quien crees que eres». La revelación la golpeaba como un martillo en el corazón. La figura del hombre del abrigo negro se acercaba, su presencia envolvente amenazando tragárselos a todos. Valentina, aquel grito desgarrador, el llanto de su hermana, la guiaron como una linterna en la oscuridad. En medio del tumulto, el aire pesado de confusión, su única certeza era que debía protegerla. La imagen de su madre, convertida en una sombra nostálgica, golpeó con ferocidad su conciencia. El hombre oscuro la observaba, su mirada vacía reflejaba un vacío que la heló. «La llave, Marta. Tienes que decidir», dijo con un tono cargado de urgencia. «La verdad sobre tu madre está ligada a ti, su destino, el de Valentina, todo depende de ti». «No, no puedes llevarte a mi hermana», gritó. Pero las palabras se perdieron entre el murmullo de la multitud.
Su padre la arrastraba, pero su corazón latía por un futuro incierto. Cada paso se sentía como una traición, el tiempo golpeando con fuerza sobre su pecho. «¡Deja de correr!», insistió su padre, pero a ese punto su voz era solo un eco en el fondo de su mente. Marta se volvió hacia el hombre, esperando respuestas. «Eres más poderosa de lo que imaginas. La llave abre puertas, mundos velados», dijo él, su voz profunda resonando como un canto antiguo. «Valentina es la clave para romper el ciclo, la conexión que salvará a todos». En ese momento fatídico, los gestos contradictorios llenaron el ambiente. Las luces de Navidad, que antes habían brillado con alegría, ahora reflejaban un lado oscuro. Marta miró a su padre, buscando apoyo, pero en su rostro solo había desasosiego. «Si la eliges a ella, el caos se desatará», advirtió. El hombre del abrigo, acercándose cada vez más. El miedo había agazapado a Marta entre sus sombras. «Mamá, no». Aquel alarido le hizo girar la cabeza. La figura de su madre había cambiado. Era como si las emociones se moldearan a su alrededor. «No puedes perderte en la oscuridad, Marta». El corazón de Marta se retorció. Una lucha frenética la abrumaba. Valentina seguía perdida y su madre en la distancia se tornaba en un eco de desesperación. ¿Qué debía hacer? La llave brillaba en su mano, una promesa de respuestas. Sin pensarlo, se impulsó hacia adelante, guiada por un destello de determinación. «Valentina». Su voz resonó, un grito poderoso que atravesó el humo y la confusión. Sintió una luz interna emergiendo, una conexión que la unía a todo. Un giro de caos se desató. Luz, sombras, gritos, y entonces una explosión de brillo envolvió a la multitud. Fue como si todas las luces de la Navidad resplandecieran a la vez. Marta sintió el nudo en su pecho aflojarse. Valentina apareció, emerge de entre la niebla como un rayo de esperanza. Su rostro reflejaba miedo, pero también determinación. «Marta». Su hermana la abrazó al instante, y Marta, como si el mundo se hubiera detenido, sintió el peso de la familia regresar a sus brazos. «Ahora, usa la llave», le gritó su madre, y en un instante comprendió. La respuesta estaba ahí, esperando. La conexión entre ellas tres era más fuerte de lo que había imaginado. Sin dudar, elevó la llave dorada. «Vamos a romper el ciclo», exclamó, y una luz deslumbrante estalló al tocarla. El tiempo se detuvo, la oscuridad se dispersó. La fuerza de su amor y unidad resonaba en cada rincón, transformando aquel caos en un haz de esperanza. Cuando todo se estabilizó, el hombre en el abrigo negro estaba de pie, pero su figura parecía más tenue. Su mirada se llenó de asombro y respeto. «Lo has logrado», dijo, mientras la multitud comenzaba a comprender lo que había sucedido. Marta giró hacia su madre, y en sus ojos ahora brillaba la luz de la verdad y la redención. «Estamos juntas, para siempre», juró, abrazándola. Valentina sonrió, un futuro lleno de posibilidades aguardaba. La noche había tenido su oscuro momento, pero ahora la vida se sentía fresca, llena de promesas. Los ecos de la Navidad, ahora, resonaban en sus corazones. Y así, con una nueva conexión y fe renovada, caminaron juntas hacia un nuevo comienzo, dejando atrás las sombras. Pero el eco de su historia aún perduraría. Pero antes de terminar, tengo que decirte que este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Destruye el botón de like ahora y asegúrate de alimentar el algoritmo. Porque quiero seguir trayéndote más aventuras como esta. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, porque tus voces son fundamentales en nuestra comunidad. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo hace la diferencia.